Hipertensión arterial sistémica. Bueno, como introducción, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial sistémica continúa siendo la mayor causa evitable de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por otras causas en el mundo. Se define como la presión arterial sistólica por encima o igual a 140 milímetros de mercurio y la diastólica de 90 milímetros de mercurio medidos en consulta. La prevalencia mundial es de 1.130 millones hasta el 2015, con una prevalencia mayor en adultos de 30 hasta 45%, y esta a su vez se supera más del 60% en mayores de 60 años. Se proyectó que hasta el 2025 iba a haber 1.500 millones de personas con hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, estas cifras a veces se ven incrementadas en otros estudios. ¿Cómo clasificamos la hipertensión arterial? Hay varias escuelas donde se clasifica, las guías americanas, europeas, canadienses, dentro de otras, que clasifican la hipertensión arterial. Lo reciente es en relación, por un lado, a las guías españolas, que nos toman la hipertensión arterial en 3 grupos, siendo que hay unas categorías previas, donde la óptima, como sabemos, se mantiene menor a 120/80, pero considera normal hasta 129/84. Y normal alta, como un término que a veces se añade en algunas clasificaciones, 139 la sistólica y 85/89 la diastólica. Ya tomamos como hipertensión de grado 1, 140 a 159 y una diastólica de 90/99, grado 2, 160 a 179 y o diastólica de 100 a 109, y el grado 3, que también nos habla en estas guías de la crisis hipertensiva, mayor o igual a 180 a 110. Hay una cápita especial que sí se sigue incluyendo, que es en relación a la hipertensión arterial sistólica aislada, donde la presión sistólica es la que está elevada por encima o igual a 140 milímetros de mercurio, pero la diastólica es menor a 90. La clasificación de la American Heart Association nos habla de que incluso este año, con la última actualización en las guías de hipertensión, nos habla de ya estas 4 categorías, donde, como en el anterior esquema, sigue hablando de normal, menor a 130 y menor a 85 la diastólica. No, también habla de una normal alta de 130 a 139 y 85/89. Y también hablamos de que hipertensión de grado 1 ya comienza por encima de 140. En este caso, hasta 159 y 90/99. Grado 2, mayor a 160 o mayor o igual, y la diastólica mayor a 100. En cuanto a la fisiopatología, por un lado, tenemos que tener en cuenta como recordatorio de fisiología en general que tenemos factores hemodinámicos que están en cuenta en la regulación de la presión arterial, y también tenemos reflejos vasopresores en relación al reflejo vasoreceptor. En cuanto a los factores hemodinámicos, lo más relevante es que incluimos al corazón en cuanto a su contracción cardíaca, el tono de los vasos sanguíneos, el papel del riñón y ciertas hormonas. Entonces, empezamos ¿por qué? Por un lado, que la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica. A su vez, el gasto cardíaco es producto de la frecuencia cardíaca por el volumen latido, donde en el gasto cardíaco, recordemos que sobre todo hay efectos estimuladores como el sistema nervioso simpático y las catecolaminas, y efectos inhibidores como el parasimpático. En cuanto al volumen latido, este depende de la contractibilidad cardíaca y el retorno venoso al corazón. La contractibilidad, lo mismo. El sistema nervioso simpático y las catecolaminas la estimulan. Y en el retorno venoso del corazón, por un lado, el volumen sanguíneo está en relación a esto, y el tono venoso, que es en base a los vasos sanguíneos que están determinados con una resistencia sistémica como tal, donde el volumen sanguíneo, por un lado, está también en relación al riñón, que lo regula el volumen intravascular, y está en relación a la retención renal de sodio y agua. A nivel del riñón, lo que sí
está estimulado por la aldosterona, hormona antidiurética y también el sistema nervioso simpático, y está inhibido por el péptido natriurético. Por otro lado, la resistencia periférica, que se basa en 4 puntos. Por un lado, los reguladores circulantes, la angiotensina y las catecolaminas la van a estimular. La inervación directa en relación a la estimulación por receptores alfa-1, reguladores locales como que estimula también la endotelina y el oxígeno, y es inhibido por el óxido nítrico, el hidrógeno, la adenosina y las prostaglandinas. Y por otro lado, la viscosidad sanguínea, que está en relación directa con el hematocrito y el aumento de este por otras patologías, por ejemplo. Por un lado, también es necesario recordar que los reflejos presores que les hablaba, que es un mecanismo en relación al reflejo baroreceptor. Estos, recordando, localizados los receptores en el arco aórtico y en los senos carotídeos, ¿dónde? ¿Qué es lo que sucede? La presión arterial se eleva, los baroreceptores se estimulan, incrementan los impulsos hacia el sistema nervioso central, es decir, al bulbo raquídeo, lo que da señales para que se inhiba la actividad eferente del sistema nervioso simpático y favorece el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué resulta de esto? Por un lado, la vasodilatación y la disminución del gasto cardíaco, por otro lado, lo que va a disminuir a su vez la presión arterial. Sin embargo, si hay una caída de la presión arterial, se van a transmitir menos impulsos hacia el bulbo raquídeo y va a desencadenar un incremento reflejo de la presión arterial. Pero hay que recordar que esto tampoco va, si bien es un mecanismo regulador, no va a impedir que se desarrolle la hipertensión arterial crónica. Entonces, hay que tener en cuenta que una vez vencidos todos los mecanismos autorreguladores del organismo, es que se genera la hipertensión arterial sistémica. Y en esto estamos que valorar también otros factores que son importantes, como los factores de riesgo cardiovascular, que va a existir en los pacientes con hipertensión arterial y que también va a ser una pauta en algunos para ya el inicio de tratamiento. Dentro de los factores más generales tenemos el sexo, que es el masculino, el más predominante, la edad, mayores de 60 años, como habíamos dicho, pero aún así mayores de 50 años ya empiezan a tener riesgo. El hábito tabaquismo, las dislipidemias, sobre todo el incremento del colesterol total y la disminución del colesterol HDL, el aumento del ácido úrico, enfermedades como diabetes, sobrepeso, antecedentes, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular prematura, que se habla de enfermedad cardiovascular prematura en varones menores de 55 y en mujeres menores de 65. Si hay antecedentes de que haya habido enfermedad en la familia, ya es un factor de riesgo cardiovascular. El sedentarismo por sí mismo y una frecuencia cardíaca mayor a 80 latidos por minuto en reposo. Por otro lado, a nivel de la rigidez arterial, que es muy frecuente, sobre todo si estamos hablando de aterosclerosis, la presencia ya de de hipertrofia ventricular izquierda, que podemos determinarla tanto por el electrocardiograma como por ecocardiografía. Otro punto que hay que valorar es si existe o no microalbuminuria, y a su vez valorar factores en relación a enfermedad renal crónica, perfil renal, ecografía renal, etc. Si hay datos de retinopatía avanzada y si hay un índice tobillo-brazo que en lo normal debería ser menor a 0.9. Por otro lado, enfermedad cerebrovascular, y es un factor de riesgo cardiovascular. Enfermedad coronaria, ya la presencia de insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, fibrilación auricular o ateroma. ¿Qué es lo que pasa con la medición de la presión arterial? Es muy importante y sabemos, aunque parezca muy sencillo, todos los parámetros y medidas que tenemos que tomar a la cuenta a la hora de la medición en consulta externa, donde en sí los generales está en que el paciente debe haber reposado unos 5 minutos mínimo en el lugar de la toma de la presión arterial. El brazo debe estar a nivel del corazón con un brazalete 40% ancho del brazo y que rodee el 80%. No se tiene que hablar, o el paciente no tiene que hablar mientras se esté tomando la presión arterial, porque esto puede incrementar
de 5 a 10 milímetros de mercurio, hay que ir insuflando, tomando el pulso de la arteria radial y insuflarlo lentamente hasta por encima de 20 milímetros tras la pérdida de este pulso radial. Luego, la medición tiene que ser en sí, está determinada como 3 mediciones separadas por 1 a 3 minutos en la consulta, digamos que sea en la primera consulta, y medir ambos brazos sí o sí. ¿Por qué? Podemos determinar o descartar ciertas enfermedades, sobre todo de obstrucción arterial, que van a ser relevantes a la hora de catalogar como una hipertensión arterial secundaria. Hay otros parámetros que van saliendo en guías, en nuevas actualizaciones en cuanto a hipertensión arterial, como que incluso evitar el consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, bebidas energizantes y café, tiene que ser incluso una noche previa a la consulta. También el tema de que el tema de que antes del reposo, que lo tengamos al paciente en el consultorio, no debe haber hecho obviamente actividad física, venir corriendo al hospital ni nada. Entonces, son ciertas cosas que van saliendo cada día en relación a que se pueda hacer una correcta medición, porque, como vamos a ver más adelante, si bien tomaríamos todas las adecuadas normas para la medición correcta, aún así tenemos la susceptibilidad de que pueda ser hipertensión de bata blanca. Y por lo mismo, también tenemos que tomar en cuenta que ya en todo lado nos indican que también debe haber una medición ambulatoria de la presión arterial. En otros países existe el AMPA, que es la automedición de la presión arterial, con equipos de calidad adecuados y calibrados adecuadamente para que estas mediciones sean correctas, pero lo que nosotros usamos más en nuestro medio es el MAPA, que es la medición automática de la presión arterial, la monitorización ambulatoria de la presión arterial, que es un aparato, como se ve, con el que el paciente se va a la casa, graba la medición, no siempre va con electrodos, más es el brazalete del tensiómetro, pero esto mide 24 horas, con intervalos que se pueden regular de 15 a 30 minutos, sobre todo en la noche van a ser menos los intervalos, incluso hasta de 1 hora, donde tiene, para hacer un adecuado informe y una adecuada interpretación, 70% de las lecturas deben ser satisfactorias. ¿Y esto cómo se traduce? Si bien nos van a dar medidas, lo que va a hacer el programa, ya en la computadora, una vez tengamos de vuelta el equipo, es que el programa lo que va a sacar son medias. Una media de 24 horas mayor a 130/80 nos indica hipertensión arterial, el diagnóstico. Si la presión arterial diurna es mayor a 135/85, también, y si la nocturna es mayor a 120/70. ¿Por qué? Porque normalmente en la noche se debe disminuir la presión arterial, debería ser disminuida, lo que se llama pacientes DIPER, donde la presión nocturna desciende 10 milímetros, 10% de la medida durante el día. ¿Por qué? Esto en relación a todos los mecanismos que nos va a dar en sí si es que hay una alteración en cuanto a la disminución de este porcentaje, un predictor de daño orgánico a corto plazo, que ya realmente la presión ya esté mucho más avanzada, peor si estamos usando medicamentos como para generar daño orgánico como tal. Y esta medición ambulatoria también nos sirve para ya que nos va a mostrar de manera horaria, los picos y demás en cuanto a las mediciones, si podemos modificar el horario de los fármacos que estemos usando. Por ejemplo, que usemos solo una tableta en la mañana, obviamente con cobertura de 24 horas, pero que en la noche o a fin de la tarde empiece a incrementarse la presión, podemos entonces añadir un segundo fármaco. Y bueno, ya hablando de la hipertensión de bata blanca, tenemos que es una presión aumentada en consulta, pero que cuando lo medimos por MAPA o AMPA va a ser normal. Entonces, cuando sospechemos que la presión solo se está aumentando en consulta externa, tenemos que hacer y usar estas segundas medidas ya de manera ambulatoria. Porque esto se puede presentar hasta 30-40%, es un porcentaje muy importante.
¿Y a qué se debe? A una respuesta vasopresora que se va a generar por cuando el paciente ingresa a la consulta y una liberación de catecolaminas. ¿En quiénes es frecuente? En pacientes con edad avanzada, en mujeres y en personas no fumadoras. Y hay que considerar tratamientos solo en casos de pacientes con alto riesgo cardiovascular. Por eso para el alto riesgo, para el riesgo cardiovascular incluso existen scores, escalas, en las que catalogamos al paciente de una cierta categoría. Ya a la hora de los síntomas y signos, tenemos que tener en cuenta que la hipertensión arterial es un asesino silencioso. Es muy importante que lo vean así. ¿Por qué? Si bien hay muchos pacientes que vienen por cefalea, este no es catalogado como un síntoma cardíaco, no es catalogado como un síntoma propio de la enfermedad, es algo secundario. Entonces, realmente el paciente cuando ya llega a tener cefalea es que ya ha tenido bastante tiempo con hipertensión arterial. Si en otros casos, sobre todo de hipertensión arterial secundaria, tenemos que hacer énfasis o el paciente nos va a hacer énfasis en ciertos síntomas, como por ejemplo la somnolencia y ronquidos y fatiga diurna en caso de pacientes con apnea obstructiva del sueño, que van a tener hipertensión arterial secundaria. Cuando hablamos de pacientes que refieran palpitaciones y cuadros de hipertensión arterial paroxística, podemos sospechar feocromocitoma y en caso de debilidad muscular, poliuria, polidipsia, aldosteronismo. Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que buscaríamos? Por un lado, la sobrecarga del ventrículo izquierdo, que vamos a ver con un apex desplazado. Ya puede ser tanto como por hipertrofia de ventrículo izquierdo secundario a una cardiopatía hipertensiva, el apex desplazado hacia la izquierda y hacia abajo, como por crecimiento de ventrículo izquierdo, que es un poco raro, porque en sí la hipertrofia es concéntrica, pero puede ya estar el apex desplazado. Ritmo de galope o tercer ruido, la presencia de tercer ruido en adultos, y podríamos buscar retinopatía hipertensiva, porque está directamente ligado un grado de retinopatía hipertensiva, también ya un grado de afectación a nivel renal y también a nivel cardíaco con una cardiopatía hipertensiva. En cuanto a exámenes complementarios, tenemos tres pilares. El tema de los laboratorios, que sí o sí tenemos que hacer un hemograma completo. Electrolitos para ver sobre todo sodio y potasio. El perfil renal valorando creatinina, nitrógeno ureico sérico y si es necesario y vemos pertinente la urea y de la mano con un examen general de orina, los lípidos que habíamos dicho que también incrementan los factor de riesgo cardiovascular y la glucosa. En el electrocardiograma, datos de hipertrofia de ventrículo izquierdo, que se ha volteado este electro, perdón, sí, difícil de explicarlo con este electro, porque los voy a confundir más, pero índices como el Sokolov-Lyon, izquierdo, Cornell positivo, un Lewis también positivo, que tenemos que valorarlo. La sobrecarga caracterizada también por ondas T o alteración en la repolarización en derivaciones izquierdas, que son B5 y B6, con T's negativas. Esto como está de cabeza, bueno, está volteado. Este es B5, B6, entonces están T's negativas asimétricas. Y en la ecocardiografía, ¿qué es lo que buscamos? Es el grosor del ventrículo izquierdo, que es lo más característico. En etapas avanzadas, obviamente, y también en algunos casos el crecimiento de la aurícula izquierda. Pero el grosor septal, el grosor de pared libre del ventrículo izquierdo es el que más vamos a buscar. Ahora, como causa, si este punto no lo he puesto al inicio porque es bastante desglosable en cuanto a la etiología de la hipertensión arterial. Y aún hasta ahora se tiene que la hipertensión arterial esencial o primaria, sin etiología, es el mayor porcentaje, hasta un 90% de los casos, incluso algunos textos dicen el 95% de pacientes con hipertensión esencial que no sea de otra causa. Sin embargo, hay que buscar realmente que no sea por otro motivo. Y va a haber grupos especiales en los que vamos a buscar. Por ejemplo, si los pacientes tienen resistencia
a los fármacos, a pesar de un buen tratamiento, un buen esquema, hacen resistencia de la presión arterial y sigue alta, en 10 a 20% puede ser porque es de origen secundario. Por otro lado, grupos donde, por ejemplo, en personas muy jóvenes, mayores de 30 años, ya se presenta hipertensión arterial, hay que buscar una causa secundaria, o sea, los menores de 50 años. Después, si no hay antecedentes cardiovasculares, también, y si hay otros síntomas, como habíamos comentado. Dentro de las causas secundarias tenemos 5. La apnea obstructiva del sueño, que es una patología que a veces pasamos desapercibida. El aldosteronismo primario, la enfermedad del parénquima renal, la hipertensión renovascular y el feocromocitoma. Y para eso voy a desarrollar cada uno, para que tengan una idea de qué es lo que tendríamos que ver y buscar. En apnea obstructiva del sueño, pues, como un punto también es que veamos una hipertensión arterial resistente. Entonces buscamos si esta es una causa. ¿Qué es lo que pasa? El sistema nervioso simpático que se activa por quimiorreceptores secundarios a la hipoxia e hipercapnia continua. Esto es porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el paciente con apnea obstructiva del sueño? Tiene un cuello corto, un cuello grueso, son pacientes a veces brevilíneos, que realmente tienen como síntomas ronquidos, insomnio y fatiga diurna, no pueden dormir bien. El verdadero diagnóstico se hace por polisomnografía, que es muy escaso en nuestro medio, pero aún así ustedes pueden tomar otros parámetros como el perímetro del cuello y lo que les indicaba de que, bueno, tenga estos síntomas, tal vez como una sospecha, pero lo que se confirma es por la polisomnografía. Para estos pacientes deberíamos usar presión positiva continua, el CPAP, y antihipertensivos. Obviamente el CPAP, que es un mecanismo ventilatorio, en esto, óptimo para estos pacientes, a veces no lo logran usar a largo plazo. Se habla de que más o menos la mayoría usa hasta unos 6 meses. No va a ser un apego bueno de los pacientes. Entonces, por ende, también la hipertensión arterial va a seguir aumentando y realmente va a ser necesario el uso de los medicamentos antihipertensivos. En el aldosteronismo primario, ¿qué es lo que pasa? Puede ser por hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática o también por un adenoma primario, primario que nos va a generar un aumento de la aldosterona. Lo que sucede es un aumento de la retención renal de sodio y esto también va a generar que se active el sistema nervioso simpático. La actividad, ¿cómo vamos a medir? Midiendo la actividad renina plasmática o también la concentración de renina plasmática, la concentración sérica de aldosterona. El tratamiento tiene que ser con betabloqueantes. ¿Por qué? Si es que fuera un paciente que desde inicio nosotros diagnosticamos hipertensión arterial, ya hemos usado medicamentos de primera línea como ARAS y ECAS, tenemos que suspender estos por lo menos unas 6 semanas para recién medir esta actividad renina plasmática. Mientras tanto, podemos usar betabloqueadores y fármacos simpaticolíticos centrales, pero en realidad esto no tiene tanta potencia como los betabloqueadores para reducir la presión arterial, entonces mejor betabloqueadores. El tratamiento como tal tendría que ser, si es posible, una resección quirúrgica del tumor, y si hay pacientes que tienen la contraindicación quirúrgica, tendría que ser el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Ya en cuanto a la enfermedad del parénquima renal, por un lado, ¿es causa o consecuencia? ¿Por qué? Porque la misma hipertensión arterial también puede generar enfermedad parénquima renal. Y ahí es donde se constituye el síndrome cardiorrenal en 4 grados. Sin embargo, a veces es la enfermedad renal, enfermedad renal crónica, la que es la causa de la hipertensión arterial, que es mucho más difícil controlar. En esta aumenta la resistencia vascular sistémica por la sobreactivación también del sistema nervioso simpático. Y
La dificultad en la insuficiencia de excretar sal y riñón es la causa de esto. Por eso a veces algunas escalas la categorizan que una medida óptima en estos pacientes es por encima de la medida óptima de los otros que no tienen enfermedad renal crónica, hablando incluso de cifras de 140-90 como óptimas porque es mucho más refractario. En cuanto a la hipertensión renovascular, que a veces explica un 5 a 7% de los pacientes, sobre todo si son mayores de 60 años por aterosclerosis, pero también hay que tenerlo en cuenta en displasia fibromuscular en jóvenes, en pacientes incluso menores de 30 años a la hora del inicio de la hipertensión arterial. Aquí, la hipertensión arterial, pues les decía que se puede catalogar sobre todo si se ha iniciado antes de los 30 años por displasia fibromuscular. También está en relación a que hay que buscar si no hay hipertensión acelerada o maligna, también viendo retinopatía, si no hay atrofia renal a una edad muy joven, si hay edema agudo de pulmón repentino y muy constante, y si hay disfunción renal en general. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una angiografía, con tomografía o si se pudiera, pero en nuestro medio es difícil, resonancia magnética de las arterias renales, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la enfermedad bilateral o estenosis del riñón funcionante puede ser una causa. Va a haber un deterioro de la función renal, va a haber hipertensión arterial resistente y también edema agudo de pulmón recurrente, lo que tiene que, por ende, hay que considerar la revascularización de estos vasos si es que se podría realizar y tratarlo como una estenosis aterosclerótica también de la arteria renal con mucho cuidado. Ya en cuanto al feocromocitoma, tenemos que es menos de 1% de las hipertensiones resistentes. Este sí se va a caracterizar por síntomas específicos como las palpitaciones, que puede ser secundaria a taquicardia sinusal o incluso arritmias, y la ansiedad. En estos pacientes vamos a encontrar ya a veces insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio o miocardiopatía. Y lo que tenemos que buscar es la metanefrina, los valores, o la normetanefrina, que van a estar incrementadas 3 a 4 veces su valor, o sea, y hacer el estudio de catecolaminas. También deberíamos hacer una tomografía computarizada de resonancia para localizar un tumor y con meta-iodobencilguanidina. El tratamiento. Bueno, las guías, estas del 2018, las guías europeas, nos hablan de que la primera intervención en todos los grados, desde normal alta hasta el grado 3, tiene que ser, por un lado, las intervenciones en el estilo de vida. En la parte de la hipertensión, en la presión arterial normal alta, hay que considerar solo si es que hay riesgo muy alto, enfermedad cardiovascular y si sobre todo hay enfermedad coronaria. En el grado 1 ya va a haber un tratamiento farmacológico inmediato para los pacientes también de alto riesgo, pero esto ya va a ser no como el normal alta, considerarlo, valorar en relación al paciente. Este sí tiene que iniciarse. Los pacientes que tengan riesgo bajo medio también tienen que tener y también hay que incorporar las intervenciones del estilo de vida. Luego, el grado 2, el tratamiento también va a ser inmediato para todos los pacientes. Hay que tratar de controlar la presión objetivo que tenemos, que sería menor a 130/80 los primeros 3 meses. Y el grado 3, también un tratamiento inmediato con el control también a los 3 meses. Y en cuanto a la modificación de estilo de vida, lo que tenemos es el consumo de sal, menos de 1.5 a 2 gramos máximo, la reducción de peso, la actividad como ejercicio físico, sobre todo los aeróbicos, reducir el consumo de alcohol y abandonar completamente el tabaquismo. Y hay puntos que es necesario que tomemos en cuenta en cuanto al tratamiento, que veamos cuáles son las contraindicaciones en cada grupo farmacológico, tanto absolutas como relativas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en mujeres embarazadas con hipertensión arterial, está
contraindicado el uso de IECAS, el uso de ARAS de manera absoluta. Relativa también los diuréticos. Entonces podríamos usar bloqueadores beta y alguna vez también podemos usar antagonistas de calcio. En casos como la gota, los diuréticos, también aquí entra una contraindicación relativa, tendría que ser, que es muy frecuente en nuestro medio, la eritrocitosis, porque igual estaríamos disminuyendo el volumen sanguíneo hasta un punto con los diuréticos, entonces hay que tener en cuenta eso. Los beta bloqueadores, si bien hay beta bloqueadores cardioselectivos, igual hay que tener mucho cuidado en pacientes con asma. Está contraindicado en pacientes con bradicardia y bloqueo auriculoventricular. Los antagonistas de calcio, como el verapamilo y el diltiazem, van a estar contraindicados también en bloqueos auriculoventriculares, en bradicardias y disfunción del ventrículo izquierdo con fracción de eyección menor a 40%. IECAS y ARAS, como les decía, contraindicado el embarazo. En IECAS, el edema angioneurótico previo, hiperpotasemia, o sea, en pacientes renales hay que tener mucho cuidado, y en pacientes que sospechemos estenosis de la arteria renal, como en las ARAS también. IECAS y ARAS, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Las relativas, si bien habría que considerar realmente para el uso, porque ¿cuándo consideraríamos con una contraindicación relativa? Cuando el resto de fármacos no haga efecto y cuando también tenga, por otro motivo, alguna contraindicación con estos. Ya en relación al grupo de fármacos como tal, que me voy a tratar de apurar porque nos queda poco tiempo. Por un lado tenemos, bueno, los grupos como los conocen, los de primera línea, IECAS y ARAS, que hay que saber que hasta cuánto de dosis hay que dar. En nuestro medio es más frecuente el enalapril, que iniciamos con 10 milímetros, pero se podría iniciar con 5, una hasta 2 veces al día. También tenemos lisinopril, que también podemos iniciar con 5, en menor dosis que el enalapril. En los ARAS tenemos el losartán, 50 hasta 100 miligramos podemos usar. Tenemos el valsartán de 80 hasta 320, olmesartán 20 a 40, telmisartán 20 a 80, candesartán tenemos 8 a 32 y eproxantal de 600 a 800. Dentro de los calcioantagonistas más usados, siempre tenemos el amlodipino, que podemos usar desde una dosis de 2.5, pero máximo 10. Y en estos, por ejemplo, en el amlodipino, está contraindicado, como habíamos dicho, el bloqueo auriculoventricular. Los fármacos de segunda línea lo tenemos en los betabloqueadores, que el más frecuente que se usa es el atenolol, de 25 a 100, el bisoprolol 2.5 a 10 y el carvedilol de 12.5 a 50. Y bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si es que un IECA y un ARA no nos dan el buen tratamiento, el buen control de la presión arterial, añadimos a diuréticos. También los calcioantagonistas podemos añadir a diuréticos. Y también se puede considerar añadir IECAS o ARAS a calcioantagonistas en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Obviamente los IECAS y los ARAS no deben combinarse y tampoco la combinación de beta bloqueadores con calcioantagonistas hidropiridínicos como el verapamilo y el TSM, porque podrían producir bradicardia. Sobre la hipertensión arterial resistente. En sí, la hipertensión arterial resistente es aquella que, como dice acá, usamos 3 fármacos donde esté un diurético y aún así no se controle a dosis máximas la presión arterial. No se tenga una cifra óptima de menos de 130/80. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es descartar que sea una causa secundaria o que tengan otras causas como que el mal apego al tratamiento, que el paciente siga consumiendo mucha sal, que no haya modificación del estilo de vida, como otros motivos. Esto es más frecuente en edad avanzada, en varones, en pacientes con apnea obstructiva del sueño, causas secundarias, como había dicho, y enfermedad renal crónica. Y el tratamiento sería agregarle espironolactona de 25 a 50 miligramos. En cuanto a la crisis hipertensiva, creo que esto ya es
lo último, tenemos que habíamos dicho, según la guía de las guías europeas, tenemos que es una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y o la diastólica mayor a 110. Siempre se ha catalogado en dos tipos, urgencia y emergencia. La urgencia es la hipertensión arterial grave, pero sin daño orgánico agudo. Esta no va a requerir hospitalización y el seguimiento solo va a ser ambulatorio. En cambio, en la emergencia sí ya hay daño orgánico. El paciente ya va a venir con síntomas como una cefalea intensa, alteración del estado de conciencia, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea y vértigo. Hay que hacer laboratorios urgentes. Si bien va a ser ingresado a emergencias, laboratorio urgente, un electrocardiograma y en casos en los que estemos sospechando que ya hay daño orgánico, enzimas cardíacas, radiografía de tórax, ecocardiografía, angiotomografía de tórax, tomografía cerebral y ecografía renal. Y en este caso, por un lado hay que ver que si hay algún compromiso ya a nivel de encefalopatía hipertensiva, hay que reducir inmediatamente 20-25%. Podemos usar como primera línea la betalol que no tenemos acá. Podemos usar amlodipino, podemos usar tal vez un YECA o un ARA. Sin embargo, como no es lo que está indicado de primera línea, a veces no controla adecuadamente la presión arterial. El tratamiento podría ser nitroprusiato, entonces, por vía endovenosa. Si pensamos un evento coronario agudo, lo mismo, hay que tratar de reducir menor a 140 milímetros de mercurio en edema pulmonar cardiogénico y por eso hacemos la radiografía de tórax. También la reducción inmediata, incluso primera línea, el nitroprusiato o la nitroglicerina, además de un diurético de asa como la furosemida. En disección aórtica hay que reducirla hasta incluso menos de 120-60, menos de 120, perdón, la sistólica y la frecuencia cardíaca menos de 60. En esto también podemos usar nitroprusiato o nitroglicerina para evitar la rotura aórtica. En eclampsia grave, preeclampsia grave o HELP, también tenemos que reducir menos de 160, menos de 105 la diastólica, con sulfato de magnesio que tendríamos aquí. Y la hipertensión maligna, que está sin insuficiencia renal todavía, podemos reducir un 20-25%, donde, como les digo, en nuestro medio lamentablemente no tenemos la betalol ni nicardipino, por lo que usamos sobre todo amlodipino para el uso y furosemida, a veces como un diurético de asa, pero hay que tratar de buscar realmente si existe esto. En relación al dolor torácico, alteración del estado de conciencia, peor si estamos sospechando una hemorragia intracerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Hay que hacer todos los exámenes que se puedan solicitar si estamos pensando que es una emergencia hipertensiva para hacer el diagnóstico y adecuado tratamiento en relación también a la lesión del daño orgánico. Y con eso, bueno, traté de hacer un resumen de toda hipertensión arterial. Hay que seguir viendo las guías que van saliendo continuamente, que nos van a dar parámetros para cierto uso de medicamentos o nuevas categorías o nuevas clasificaciones en cuanto a este tema. Gracias por su atención.